El objetivo principal de Ficronic es llegar a población vulnerable, es llegar a la población que normalmente no viene al sistema sanitario, es lo que llaman de difícil acceso, de difícil alcance. Tenemos que ser proactivos por ir a buscarles y que realmente salgamos de esa zona de confort de que las personas vienen al mundo sanitario a buscar atención, y esto es todo lo contrario, ¿no? En realidad lo que hay de base en Ficronic es el cambio de paradigma de que todos empecemos a diferenciar lo que es la salud de la enfermedad, y que salud muchas veces es tener no solo ausencia de enfermedad, sino bienestar. Estamos muy orgullosos de que Asturias lidere un proyecto con la participación de distintos países europeos y que gracias al cual esperamos conseguir un cambio en el paradigma de la atención sanitaria. Yo del colectivo gitano valoro especialmente la buena respuesta y satisfacción manifestada por los participantes. Nos ha venido muy bien, a unas emocionalmente y a otras en tema de salud, a otras de alimentación. Yo había trabajado con mujeres y a mí me pareció que tenían una red muy fuerte. Y bueno, pues también hubo esa fase de lo que es el tema emocional y les ayudaba lo que es a plantear los problemas, mirar la parte positiva, la parte negativa y pesar lo que era una cosa y otra y saber que ese sentimiento de culpa no era justificado. Sirve para todos, que a unos a lo mejor en unas personas tiene que hacer incidencia más en una cosa que en otra, por supuesto, pero esto sirve para todo el mundo. De reclusos yo destacaría, creo que ha sido uno de los colectivos que más ha aprovechado la intervención, donde hemos visto resultados personales y cambios grandes, y yo como reto pues implementar este tipo de recursos en todas las penitenciarías. Hicimos un programa de paciente activo, que aquí lo llamamos PACAS. Nos informaban para relacionarnos mejor con los compañeros, para mejorar también las maneras de actuar. Por ejemplo, te enseñan desde cuando vas al médico a ir con las ideas claras. Pues si tú aplicas eso a cuando vas a buscar un trabajo, a cuando tú vas a tener una conversación con tu familia, con tu pareja, con las amistades. Ellos están confinados en un centro en el que no tienen libertad, no deciden la comida que van a elegir, no pueden ir a comprar a un supermercado. En la primera sesión te plantean de que muchas veces van en no sé qué me vais a enseñar, aquí que voy a poder aprender. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escoger algo que realmente nosotros queramos hacer. Yo misma. Venga. Tratas un poco un propósito que al principio pues te lo tomas un poco, digamos, como en broma, ¿no? Un propósito desde comer fruta o desde ponerte a hacer deporte que nunca has hecho. Yo llegué aquí a la UTE sin saber ni dividir, yo llegué muy mal y ahora estoy estudiando la UNED, el acceso a la universidad, la verdad que bien. Tú al marcarte un reto te estás comprometiendo a nivel grupal, a nivel personal y con la voluntaria. Es una manera de sentirse bien uno mismo y no defraudar al grupo. Tú puedes entender que se conocen de estar ahí en la unidad o en el módulo, pero no llegan a tener ese contacto como lo que es en las sesiones que tienes en el taller. Descubrimos un potencial oculto ahí que tenemos, que lo usábamos para lo que no debíamos usar, y con algo de ayuda y orientación, pues la verdad que se puede usar para cosas muy positivas. Del colectivo inmigrante destacaría la situación de vulnerabilidad que manifiestan cuando vienen a un país y se han desarraigado de su gente, de su entorno, de su actividad laboral, y tienen que venir a un sitio donde estar un poco perdidos y donde volver a retomar la confianza en sí mismos y la autocapacidad de hacer acciones es crucial en los momentos de inmigración. Vine, como todo la mayoría de los inmigrantes,
con aquella ilusión de mejorar las perspectivas de vida. Es un momento muy difícil, estás recién llegado al país, no conoces a nadie, no tienes trabajo o estás en un proceso de búsqueda de trabajo, con lo cual tampoco tienes seguro el lugar donde estás viviendo. Gestionar todo eso conlleva pues muchas depresiones, mucho estrés y eso al final también brota en diferentes enfermedades. Hay que aprender a gestionar, a adaptarse sobre todo. No todo el mundo tiene la capacidad de salir de sus problemas sin ningún tipo de ayuda. Nos mandaban a hacer ejercicios de respiración, de cómo vivir más tranquilo, tener una vida saludable. Te da dando herramientas para que vayas incorporando, poquito a poquito, vas incorporando cosas que al final, esto que es imposible, lo vas a ir venciendo. A mí no me dejan de sorprender, los mayores son los que más problemas clínicos tienen y sin embargo no pierden esa capacidad de lucha y de seguir adelante. Este tipo de perspectivas son fundamentales y, según mi punto de vista, la clave del éxito de que las personas no enfermen, que es de lo que se trata. Pequeños actos, cosas muy sencillas, pero que como se repiten muchas veces a lo largo de nuestra vida, si las hacemos muchas veces bien, vamos a mantener una vida saludable. Primero te dan unas charlas, después haces tú unas actividades, de vez en cuando hacemos una pequeña merienda. Las 2 horas para mí son como 5 minutos. Daban unos consejos que comiéramos poco sal, otros de beber agua que no bebían ninguna. Movete, procurar estar contentos. Para mí parece que la alegría que da salud también. Yo veía que la gente entraba un poco mustia y salía con más alegría. Tienen una fortaleza estos talleres, que es que son en grupos, no son individuales. Y las relaciones sociales es una parte muy importante de nuestro bienestar psicológico también. De lo que se trata no es de que yo como sanitaria te diga lo que tú tienes que hacer, tú lo vas a hacer o no, y si yo me voy, tú te quedas solo. No, se trata de que la comunidad descubra cuál es su potencial, sobre todo su potencial en salud, y entre ellos lo promuevan. Me lo das a mí y yo voy a hacer un lazo que simboliza la unión del grupo. Ya podemos hablar de los primeros resultados y son unos resultados extraordinariamente positivos, ¿no? A nivel de mejora del bienestar de las personas, calidad de vida, satisfacción personal y también en recursos, en eficiencia de los recursos.